circunferencia determinada por 3 condiciones. Cuando estuvimos en curso de geometría, que fue en el segundo semestre, se vieron diferentes teoremas en los cuales pudimos analizar cómo se puede determinar diferentes figuras geométricas o poder trazarlas de diferente forma. Muy bien, nosotros podemos tener 3 puntos que toquen a una circunferencia y a partir de ellos encontrar su centro y de esa manera también trazar nuestra circunferencia. La manera en que se procede es al azar trazar 3 puntos. No es necesario que estén juntos. Trazo 3 puntos. Después los unimos con nuestra reglita. Podemos ponerle nombre a los puntos. Para saber dónde comenzamos a trazar, puedo poner punto A, punto B, punto C. Y ya que hemos trazado una línea uniendo los 3 puntos, obtenemos la mediatriz de estas 2 líneas. Recordarán ustedes que la mediatriz es la línea que parte de la mitad de mi recta en 90 grados. Entonces voy a medir mi cuerda y en este caso mide 1.8. Entonces en punto 9 tengo la mitad y de igual forma voy a medir acá. Puedo hacerlo con el compás, también obtener la mitad de mi línea y trazarlo. Tengo 1.5, 2.5, disculpen, la mitad serían 12.5, o sea, ya que obtuve la mitad de cada una de las cuerdas, trazo mi mediatriz. Recuerden que son 90 grados, por eso me estoy apoyando en la línea, y justo donde chocan nuestras mediatrices, ese va a ser nuestro centro. No lo voy a remarcar para que me sirva para utilizar el compás. Muy bien, tomo mi compás, pongo mi puntita donde están chocando y a cualquiera de los 3 puntos, no importa a cuál, abro el compás porque debe pasarnos por los 3 puntos. Abro el compás a la distancia de A o de B o de C y trazo mi circunferencia. Ya me quedó ahí trazada mi circunferencia. Este principio es el que voy a utilizar. Si les pasa como a mí que mi punto quedó un poco fuera, debe ser porque por ahí la mitad de esa mediatriz lo tracé mal. No se preocupen. Ahorita, como es demostrativo, no hay ningún problema. El principio que quiero que vean es que a partir de esos 3 puntos nosotros podemos encontrar la circunferencia sin conocer la medida del radio y sin conocer, en este caso, la ubicación de mi centro. Y esto es geométricamente, pero vamos a realizarlo analíticamente. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Recordemos que la forma general de la ecuación de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Muy bien, como estos puntos son parte de la circunferencia,
todos y cada uno de estos valores en X y Y, porque las coordenadas, recuerden ustedes, que las damos así. Si yo traslado esta circunferencia de esta manera, poniéndole, por ejemplo, que aquí es mi eje, las coordenadas 2, 4, 6, 8, 9, aquí tengo menos 1,9. Esta coordenada es para X y esta es coordenada para Y. Entonces, estos valores, si yo los sustituyo dentro de mi ecuación, deben cumplir la condición de que a la hora que lo sustituya, me tiene que dar 0. Ese es el principio que vamos a utilizar. Para ello hay que recordar que en Matemáticas 1, cuando ustedes vieron los procedimientos de ecuaciones por determinantes y por el método de Newton, por el método de sustitución, ustedes pueden utilizar el método que más les agrade. Esos son los que vamos a emplear en este momento para poder trabajar. Entonces, para cada una de las coordenadas que en este caso nos están dando, vamos a encontrar una ecuación. Para la primera coordenada, que es menos 5,1, perdón, es positivo, vamos a sustituir en la X a lo que es el menos 5 y en la Y a lo que es el 1 con esta formulita. Entonces tengo 5 al cuadrado más Y al cuadrado más D por menos 5 más E por 1 más F, que no lo conocemos, igual con 0. Desarrollo, me queda 25 más 1 menos 5D más E más F igual con 0. Continúo, 25 más 1 nos dan 26. Y me queda menos 5D más E más F es igual a, como me dieron 26 positivo, lo paso del otro lado, negativo, menos 26. Y con esto estoy teniendo mi ecuación 1. Vamos a obtener nuestra ecuación 2. Y lo que más se recomienda hacer para poder encontrar los valores de D, E y F es un sistema de ecuaciones, ya sea por suma y resta algebraica. Es lo más recomendable de hacer porque es más sencillo. Vuelvo a hacerlo. Para X, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, porque también vale 2, más D2 más E2 más F, que no la conocemos, igual con 0. Desarrollo, me queda 4 más 4 más 2D más 2E más F igual con 0. 4 más 4, 8. Positivos los voy a pasar negativos. 2D más 2E más F igual con 0. Y aquí tenemos la segunda ecuación. Ahora bien, saco también para el último punto, que es 4, menos 2. Vuelvo a sustituir, queda 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más D por 4 más E por menos 2 más F igual con 0. Desarrollo, 4 al cuadrado, 16, 2 al cuadrado, 4.
más 4D, perdón, más, voy a corregir aquí, más por menos, menos 2E más F igual con 0. 16 más 4 son 20 positivos, me van a quedar negativos. Me queda 4D menos 2E más F igual a menos 20. Ya tengo las 3 ecuaciones. Ahora voy a poner mi sistema de ecuaciones para que me quede bien representado. Mi primera ecuación resultó que fue menos 5D más E más F igual a menos 26. La segunda ecuación me dio 2D más 2E más F igual a menos 8. Y mi tercera ecuación, 4D menos 2E más F igual con menos 20. Ya tengo mi sistema de ecuaciones. Les decía, entonces podemos utilizar determinantes o sumas y restas, que en este caso es lo que voy a utilizar. Voy a hacer una suma y resta algebraica. Voy a sumar la ecuación, lo voy a poner otra vez. Este es 1, este es 2 y este es 3. Voy a sumar 2 y 3. ¿Por qué precisamente esas? Porque aquí el valor de 12 es igual y una es positiva y otra es negativa. Entonces si lo sumo, se van a eliminar. Entonces voy a poner sumando 2 y 3. Puedo empezar sumando 1 y 2, luego 2 y 3 y luego 3 y 1, como ustedes gusten. Eso no hay ningún problema. Ahorita lo realizo, nada más que quería que vieran que desde un inicio esto es lo que podemos ver. Sumando 2 y 3, voy a tener 2D más 2E más F igual con menos 8. 4D menos 2E más F igual con menos 20. Sumo. Y aquí, les decía, 2E positivo menos 2E negativo se eliminan y nos queda 2 más 4, 6D, F más F más 2F más menos 8 menos 20 menos 28. Con esto tenemos una cuarta ecuación. Como elegí AE, entonces en la suma que voy a hacer entre 1 y 2 también debo quitar el valor de E. Voy a poner sumando 1 y 2. Para quitar AE, bueno, voy a escribir las dos ecuaciones. Menos 5D más E más F igual a menos 26. 2D más 2E más F igual a menos 8. Para quitar a E, para que pueda yo quitar el valor de E, aquí este debería ser menos 2. Para ello, vamos a multiplicar entonces toda la ecuación 1 por menos 2. Lo voy a reescribir de este lado, no es necesario que lo hagan, pero lo voy a reescribir para que se vayan acordando. Es decir, me va a quedar menos 10D menos 2E más, menos, porque estoy multiplicando por menos,
menos 2F menos por menos más 26 por 2, 52. Y en la parte de abajo reescribo la ecuación 2. Menos 2, 10, menos, perdón, menos 10D menos 2 me da menos 8D. Menos 2E más 2E se eliminan. Menos 2F más una F me queda menos F. Y 52 menos 8 me da a 44. Y esta va a ser mi ecuación 5. Ahora, como estos dos ya nada más tienen términos en D, vamos a sumar 5 y 4, o 4 y 5. Vamos a sumarlos también para poder eliminar una de las variables. Sumando 4 y 5. Las reescribo. 6D más 2F es igual a menos 28 y menos 8D menos F es igual a 44. Para que este y este se puedan eliminar, porque uno es positivo y otro es negativo, voy a multiplicar la ecuación 5 por 2. Y de esa manera, les decía, lo voy a reescribir de este lado nada más para que vean cómo queda. No es necesario hacerlo, pero para que se comprenda mejor. 6D más 2F es igual a menos 28. Es igual a menos 16D menos 2F es igual a 88. Y ahora sí, 6 menos 16 me da menos 10D. Menos 2F más 2F se eliminan. Y 88 menos 28 me da 60 positivos. Este valor ya puedo despejar a el valor de D. Disculpen, acabo de darme cuenta que aquí cometí un error. 2 negativo por 5 negativo no es menos 10, es más 10. 10 y 2, aquí vamos a corregir. Es 12. 12D. Aquí entonces también es 12D. Por 2, 24. 24 y 6 son 30. Y ahora sí, 30 está multiplicando, pasa dividiendo. D va a ser igual a 60 menos entre 30. Por lo tanto, D es igual a 2. Ya tenemos un valor. Y vamos a sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, puedo sustituirlo en la 5, puedo sustituirlo en la 4 para encontrar el valor de F. Lo voy a sustituir en la 4 porque es más pequeñito el valor que hay que sustituir. Voy a poner sustituyendo D en la ecuación 4. Nos va a quedar 6D, es 6 por 2 más 2F es igual a menos 28. 6 por 2, 12 más 2F es igual a menos 28. Está sumando, va a pasar restando. 2F es igual
menos 28 menos 12. F va a ser igual, menos 28 y 12 son 40. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto, F equivale 40 entre 2 a 20 negativos. Y por último, sustituyo, lo voy a hacer en la otra hoja mejor. Aquí vamos a sustituir D y F en, podemos seleccionar cualquiera de las tres primeras porque es en donde hay el valor de E. Siempre os recomiendo utilizar la más pequeña en cuanto a cantidad de valores que hay que sustituir. Por ejemplo, voy a sustituirlo en la 2 porque es donde hay menos número grande. Es la más sencilla, entonces voy a ocupar la ecuación 2 y voy a sustituir los valores de D y F. La ecuación 2 es 2D más 2E. 2D. D dijimos que equivale a 2 más 2E, que no la conozco todavía, más F. F nos dio menos 20 menos 8. Desarrollamos, queda 4 más 2E menos 20 es igual a menos 8. 4 menos 20 me dan menos 16. Voy a dejar tantito de este lado. Es igual a menos 8. Como es negativo, pasa positivo. 2e es igual a menos 8 más 16. 2e es igual a 8. E es igual a 8 entre 2. Por lo tanto, E es igual a 4. Ya también tengo el valor de E. Entonces ya tengo el valor de D, ya tengo el valor de F y el valor de E. Vamos a sustituir esos tres valores en nuestra ecuación de su forma general. Entonces me queda x cuadrada más y cuadrada más dx. D vale 2. 2x más EY. E vale 4 más 4y más F. F vale menos 20, entonces pongo menos 20 igual con 0. Y después de todos los cálculos, esta es la ecuación que nos resultó para nuestra circunferencia.